En este vídeo os voy a enseñar al menos 5 ejercicios por grupo muscular de manera que lo podáis entrenar perfectamente en casa, intentando de esa manera que podáis entrenar con total normalidad en casa y más en estas épocas en las que estamos, en las que todo el mundo está obligado a estar en casa. Entonces, con este vídeo quiero que os sirva de ayuda para los que soléis entrenar fuera y ahora no podéis, o que directamente que los que queráis entrenar en casa, que tengáis un montón de ejercicios para que podáis entrenar perfectamente en casa. En este vídeo no me voy a centrar en métodos de entrenamiento, sino que me voy a centrar puramente en mostraros los ejercicios por grupo muscular que os puede ser de interés, y a partir de ahí vosotros hacéis diferentes series, hacéis diferentes programaciones, etcétera. Entonces, por ello, el diseño que he realizado es este, que como veis está por grupos musculares. Os pondré un índice en pantalla para que veáis en qué momento del vídeo os muestro los ejercicios de cierto grupo muscular, por si solo queréis algunas ideas. El único material que se va a utilizar en estos ejercicios que os voy a proponer es material que todos vais a tener en casa, como pueden ser unas sillas, como pueden ser unos trapos que puedan resbalar, como puede ser, en este caso, tengo una cuerda, pero la cuerda perfectamente se puede sustituir por una manta o una toalla enrollada. En algunos momentos, una mesa. Y también en otros momentos, marcos de las puertas. Y marcos de las puertas, mesas, sillas, trapos y mantas, supongo que tendréis todo el mundo en casa, si no sé dónde estáis viviendo. También comentaros que en este vídeo, sobre todo, os voy a comentar la base de los ejercicios, por lo que perfectamente sé que existen versiones mucho más avanzadas, mucho más duras, con las que podéis avanzar más, y por eso os voy a comentar algunos apartados de cómo podéis optimizar o cómo podéis adaptar ese tipo de ejercicios dependiendo de vuestro nivel y dependiendo de la dificultad con la que queréis llegar a entrenar. Estoy seguro de que muchos de vosotros con estos ejercicios, si los sabéis aprovechar bien y os diseñáis buenas progresiones, vais a poder progresar incluso durante años y no os va a hacer falta entrenar fuera de casa ni comprar material. También recordaros que en mi canal tenéis un montón de vídeos de entrenamiento en casa. Concretamente os recomiendo los que hice con respecto a entrenamiento con sillas, porque diseñé 5 niveles diferentes de ejercicios con las diferentes rutinas con las que estoy seguro que muchos de vosotros podéis incluso progresar incluso de por vida, así que echadle un vistacillo y ahí vais a ver ejercicios muchísimo más avanzados, pero aquí, como ya os he dicho, me voy a centrar en las bases, y la manera con la que podéis complicarlos son, por un lado, haciéndolos de manera unilateral. Por ejemplo, si tú quieres complicar una sentadilla, si te sale bien a 2 piernas, pues lo haces a una, entonces ahí ya estás metiendo más intensidad. También en esta parte viene a ser los apoyos. Si por ejemplo tú estás haciendo una plancha con 4 apoyos, pues si quieres complicarla, quitas uno o quitas 2. Así vas progresando con las cargas. También otra manera de progresar es metiéndole pliometría. ¿Y pliometría qué es? Metiéndole saltos. Por ejemplo, la misma sentadilla, si no te cuesta nada hacerla a 2 piernas normal, pues le metes un salto y ahí le estás metiendo mucha más intensidad y estás generando más fuerza, por lo tanto podrás progresar más. Y lo mismo para una pierna, si no te cuesta a una, pues le metes a una con un salto. Para flexiones, por ejemplo, exactamente igual. Si aquí no cuesta y a lo mejor aquí no cuesta, pues puedes hacer flexiones con salto a 2 o a una mano. Otra manera para seguir avanzando con estos ejercicios es añadiendo complejidad. En vez de hacer ejercicios simples, hacer combinaciones de ejercicios o ejercicios, digamos, más avanzados, incluso más enfocados en lo que puede ser el deporte. Por ejemplo, si tú ya dominas una sentadilla y también dominas una flexión, una progresión más compleja y que puede ser más funcional, puede ser unos burpees, que incluye más o menos ambos ejercicios. Y por último, la última manera con la que podéis calibrar la dificultad de los ejercicios es jugando con la inclinación. Por ejemplo, si hacéis unas flexiones, aquí os va a costar menos que, por ejemplo, hacerlas aquí. Y aquí os va a costar menos que hacerlas aquí. Y ahí os va a costar menos que hacerlas aquí. Entonces, eso también tenedlo en cuenta con los diferentes bloques de ejercicios que os vaya a decir. Y de esa manera, créanme que tenéis para jugar y para variar un montonazo de ejercicios. Es jugar con esas variables. Por lo que, en resumen, y para que tengáis en cuenta que ahora mismo voy a comentar los ejercicios más básicos, tened en cuenta eso. Que los podéis complicar haciéndolos de manera unilateral o disminuyendo apoyos. Que los podéis complicar añadiendo saltos. Que lo podéis complicar haciéndolos de manera más compleja. Y por último, que los podéis complicar
jugando con las inclinaciones. Ya teniendo esto claro, procederé a comentaros de manera un poquito rápida los ejercicios por grupo muscular para que lo tengáis en cuenta. Empezando con los ejercicios para pierna, el primero sería las sentadillas, el segundo sería el split, que el split por ejemplo lo podéis hacer hacia atrás, lo podéis hacer también en casa avanzando, etcétera. El siguiente sería el step, que el step pilláis una silla, en este caso le he puesto un refuerzo a la silla para no forzarla tanto y simplemente sería aquí, podéis hacerlo alternando, etcétera. El siguiente sería el puente o los hip thrust más curl, que es llevando los talones hacia atrás. Para eso utilizaremos los trapos y simplemente os podéis poner en el sofá, apoyáis los talones y lleváis talones atrás y levantáis la cara. Las otras versiones, la versión de puente normal sería aquí en el suelo y versiones más básicas sería simplemente llevar la cadera arriba. Ya pensando en ejercicios en los que se tenga que aplicar muchísima más fuerza, os tengo dos propuestas para sustituir a lo que puede ser una prensa y lo que puede ser un peso muerto. Es un apaño, pero a ver qué os parece. El apaño de la prensa es que uséis el tope del marco de la puerta, aquí os podéis poner un respaldo o algo blandito para que no os hagáis daño, colocáis la pierna en el otro borde y vamos a entrenar de manera isométrica y vais a apretar pero con todo el margenio que tengas. Entonces sería... O sea, con todo lo que tengáis. Y así podemos trabajar incluso hasta fuerza máxima, pero de manera isométrica con este ángulo. Si tenéis paredes con las que podéis apoyar las dos piernas, pues igual. Simplemente necesitáis una pared que os haga de tope, otra para poner las piernas y ahí podéis hacer fuerza, pero vamos, como unas bestias. Luego, la versión que se me ocurrió para sustituir al peso muerto es simplemente pilláis el marco de la puerta, así tracciono, fuerza para atrás con todo lo que tengáis. Pero es lo que digo, tenéis que intentar mover la pared, mover la casa entera, ¿vale? Aquí el limitante va a ser la tracción con el suelo, porque resbala. O sea, me resbalo para adelante, pero si tenéis algún punto de apoyo o algo para poder apoyar los pies, creedme que vais a aplicar muchísima fuerza y quizás puede ser útil para mantener ese peso muerto si no tenéis acceso a pesas, si no tenéis nada de material en casa. Si queréis más intensidad, lo podéis meter la penalidad. Y ahí también de paso trabajéis los gemelos con ese salto y dándole caña. Ahora, en los ejercicios para hombros, antes os voy a explicar un par de cosas que son de interés. Tenéis que tener en cuenta que las diferentes cabezas del deltoides también se van a activar con los ejercicios de empuje, ya sea en este ángulo o ya sea en este, que son ejercicios que se pueden utilizar tanto para pectoral como para tríceps, se va a activar esta parte del deltoides. Y la parte posterior también se va a activar mucho con los ejercicios de tracción, como pueden ser los remos en este eje o las dominadas. Ya habiendo hecho esa pequeña explicación, ya os muestro los ejercicios que os quiero proponer. El primero sería las flexiones haciendo el pino normales, sin profundidad, que sería simplemente, pilláis una puerta y hacéis el pino y vais a tocar el suelo con la cabeza. Lo malo de este caso es que el recorrido es parcial, por lo tanto no vais a estimular tanto los hombros y también los tríceps, porque aquí hay una extensión de codo, por lo que los tríceps también se van a ver bastante estimulados, sobre todo si lo hacéis a rango completo. Entonces, aquí el segundo ejercicio que os quiero proponer es las HSPU con más inclinación, pero intentando ir a tocar el suelo con el pecho, que aunque no vayáis a tocar, porque es difícil tocar, la profundidad es máxima y yo he podido notar bastante transferencia con el press militar. Simplemente en vez de subir como he hecho antes, subid al revés, gateáis y aquí, en vez de ir a cabeza, intentáis pecho. O sea, bajáis ahí a tope y os metéis. O sea, y ese ejercicio, creedme que es durísimo, es súper duro y como veis trabajamos en todo el rango del movimiento. El siguiente ejercicio serían las picas, que es un gesto similar, apoyando las manos, la cadera en alto y también yo iría a tocar el suelo con el pecho para que el recorrido sea total y no parcial y que estimuléis así más los hombros. Ya sea aquí o con la pierna elevada para que os ayude a mantener más esa verticalidad. Luego un ejercicio que puede trabajar deltoides posterior y también para los manguitos rotadores sería el face pull, que lo mostraré con cuerda, pero ya sabéis que lo podéis hacer también con una manta o con una toalla. El pie va a ser la resistencia y vais a hacer este gesto, como sacar molla y para atrás.
Entonces ahí la carga va a ser la pierna. Y mientras más fuerza hagáis con la pierna, es como que le metéis más kilos al ejercicio. También si queréis estar más estables, podéis apoyaros y de esta manera podéis aplicar también más fuerza, porque no estáis desequilibrándoos. Entonces ahí, por ejemplo... El siguiente que también haremos con la cuerda, con las mantas o las toallas, sería una variante para apañar el remo vertical. Se puede hacer de pie, pero yo creo que la manera con la que lo vais a hacer más cómodo va a ser totalmente tumbados en el suelo. Entonces simplemente sería, tumbáis, hacéis fuerza con el pie y hacéis el mismo gesto. La lleváis los hombros para arriba. Y aquí simplemente la fuerza que hagáis con las piernas. Y el siguiente serían las elevaciones laterales, que también lo podéis hacer de pie, y aquí igual. La carga la va a marcar en el pie, y 6 ahí. Las elevaciones laterales, como veis, vais a aplicar un montón de fuerza. Por lo que en este ejercicio nunca os vais a quedar cortos haciéndolo en casa, por lo que no os tenéis que preocupar. Ya pasando a los ejercicios de pectoral y de tríceps, tenéis que tener en cuenta una cosa, que en los ejercicios de empuje, que incluyan los codos, ambos grupos musculares se van a ver estimulados y simplemente si queréis enfatizar el trabajo en uno o en otro, sería ajustando en cuánto despegáis los codos de los laterales. Mientras más pegados estén los codos a los costados, más va a ser la implicación que va a tener el tríceps en ese movimiento. Aún así, he diseñado ejercicios comunes y luego ejercicios aislados por si queréis trabajarlos de manera específica. También aquí comentar que las flexiones profundas haciendo el pino, las de picas bajando del todo, como veis, está totalmente flexionado y al estirar del todo los brazos se extiende totalmente. Entonces ahí el tríceps también se va a ver estimulado y también las fibras superiores del pectoral. Eso también que lo tengáis en cuenta. Entonces, los ejercicios comunes, ¿cuáles serían? Las flexiones, que vienen a ser aquí. Y, por otro lado, los fondos en paralelas, que eso lo podéis hacer con sillas de dos maneras. Pilláis las sillas de las puntas, para no forzarlas tanto, las ponéis un poquito en diagonal, para que estén más estables, y bajáis y subís, ¿vale? Se puede hacer perfectamente y a rango completo. Bajamos, subimos, pam. Otra versión, si os da miedo que se rompan las sillas, puede ser, ponéis el peso en las esquinas para que vaya directamente el peso con la estructura y no se rompa la parte del medio, que es la más frágil, y lo podéis hacer ahí también perfectamente. Pam, pam, pam. También, este es un ejercicio que podéis hacer en cualquier estructura que tenga una V o una diagonal. Ahora os haré un pequeño ejemplo rápido. Por ejemplo, aquí hay una V y entonces aquí también se puede hacer. Ya depende de la imaginación que tengáis. Otro ejercicio que también trabaja ambos grupos musculares, pero que se centra más en el tríceps, vienen a ser los fondos entre bancos, aunque ahora mismo lo haré simplemente con una silla, y sería que os sentáis poniendo las manos aquí y bajáis. Y entre bancos sería que las piernas estuviesen en otro banco y ahí estaríamos jugando con el factor de inclinación que os comenté al principio del vídeo. También aquí decir que, por ejemplo, en ejercicios de empuje, este impide y el otro empuja ahí. Y luego la negativa, pues el otro va a ser remo. Pero tenéis que apretar al máximo. Ya pasando a ejercicios de aislamiento, para pectoral podéis tener los siguientes. Para los primeros necesitáis simplemente algo que resbale y vamos a hacer como unas aperturas. O también como puede ser la máquina contractora. O sea, apoyáis las manos y bajáis estirando y subís. Y este ejercicio es durísimo. Subir. Otra versión más sencilla podría ser apoyando los antebrazos, que sería subir. Ya luego los siguientes no son tan aislados, pero también los quiero comentar. El primero serían los cristos. En casa podríais hacer los cristos sin material de manera isométrica con las sillas. También los cristos al llevar el húmero hacia el cuerpo, entonces también trabajaría el dorsal. Y sería empezar apoyando los codos, que es más sencillo, y aguantáis ahí en isometría, y luego vais estirando cada vez más según vuestras posibilidades. Es un ejercicio tremendamente duro, pero ahí lo tenéis. Otros ejercicios también avanzados de calistenia, que también aíslan un poco el pectoral o que enfatizan la parte del pectoral, ahora serían los bar level, que también lo podéis hacer en sillas. Apoyáis los antebrazos, dejáis caer y el pectoral está totalmente estirado y aguantáis ahí.
Si no domináis las planchas, como el pectoral ahí está muy expuesto, igual no lo hagáis para evitar lesiones, pero ahí lo tenéis. Y ahí también va las propias planchas y sería progresar con la inclinación de las planchas para ir metiendo más énfasis y más fuerza en el pectoral para pasar de pull planche a maltesa. Por lo que, por ejemplo, podéis trabajar aquí y ahí noto que el pectoral se está contrayendo al máximo y si queréis más dificultad, pues ir haciéndolo cada vez más abajo, que ahí se contrae, pero una brutalidad. Ya los aislados para tríceps serían los siguientes. Por un lado, desde la posición de plancha sería bajar aquí y subir aquí, ¿vale? Ahí estáis aislando el movimiento y si queréis más dificultad tenéis una mano que es una burrada. Ese es una salvajada, ese es durísimo. El otro que podéis hacer es jugando con inclinaciones de donde os podéis agarrar. Por ejemplo, agarrando aquí, ya, jalar y extender. Y dependiendo de la fuerza que lleguéis a tener, podéis hacerlo de cada vez más abajo. Por ejemplo, yo lo puedo hacer también en el sofá. Como veis, es muchísima inclinación y sería bajar y subir. Y es un ejercicio brutal. Si lo hacéis con esa inclinación, creedme que lo vais a notar una barbaridad. Ya los siguientes que podéis hacer con cuerda o con la manta sería agarráis por encima de la cabeza y uno extiende y el otro se lo impide. Pero tenéis que ir con más genio, ¿vale? O sea, sería... Si lo hacéis así de manera exigente, lo vais a notar una barbaridad. Otro, que no me da la cuerda, necesitaría una cuerda mucho más larga y no sé si las mantas llegarán, sería usar la pierna para hacer resistencia y hacer la extensión por encima de la cabeza. La cuerda en el pie y desde esta posición extender los codos y aquí la pesa sería la pierna. Entonces todo lo que aprieta la pierna para abajo es la carga que podéis llegar a tener. Entonces sería... extendéis. Como es un ejercicio que en equilibrio muchos no podréis hacer, pues lo podéis hacer en el suelo, siempre que os dé la cuerda, porque ahora mismo esta es demasiado corta para poder hacerlo bien. Pero aún así os muestro el concepto. Sería de manera similar. O sea, aquí pone carga y aquí extendería, solo que no me da la cuerda. Entonces sería aquí, pero extendiendo completamente los codos para hacerlo a rango completo. Ya el siguiente, que no necesitáis nada, solo necesitáis las manos, es poner las manos en esta disposición. Podéis jugar también con las diferentes angulaciones y uno va a estar trabajando el bíceps y el otro va a estar trabajando el tríceps. Entonces los brazos se hacen resistencia a sí mismos. Entonces, por ejemplo, el de tríceps va a ser este y el otro no lo va a dejar. Entonces sería... Y ahora en la negativa, el otro hace bíceps y en la negativa del tríceps del otro lado. Esto pues... Y esto lo podéis hacer aquí o aquí para también estimular la cabeza larga del tríceps, pero siempre apretando al máximo. Entonces aquí, por ejemplo, sería primero la negativa y ahora... la positiva. Depende de cómo lo queréis hacer de fuerte. Yo he ido ahí a machete. Ya pasando a los ejercicios de tracción para trabajar el dorsal y el bíceps, desde el primero que estos son los más difíciles para trabajar sin material, pero aún así os he sacado suficientes ejercicios para que los podáis trabajar sin muchos problemas. Aquí, al igual que comenté en los de pectoral y de tríceps, en los ejercicios de tracción, al haber una flexión de codo, pues el bíceps también se va a ver estimulado, ya sean en los ejercicios de remo o ya sea en los ejercicios de dominada. Simplemente, si queréis enfatizar el trabajo de los bíceps, sería hacer agarres en supinación, o sea, con las palmas de las manos hacia arriba. Ahí vais a enfatizar el trabajo de bíceps en esos ejercicios que trabajan ambos grupos musculares. Pero aquí hay un gran problema, que es que esta supinación con los ejercicios que podéis llegar a hacer en casa sin material es bastante difícil de conseguir, porque no suele haber manera de poder agarrar, aunque luego no os preocupéis que os lo voy a mostrar. Pero con esto lo que quiero decir es que no os preocupéis, porque aunque los agarres sean más neutros, si bien se va a estimular menos el bíceps, si las cargas son máximas, también se puede estimular de manera correcta. Simplemente no se está llevando tanta carga de manera
manera específica, ya que al fin y al cabo aquí se estaría flexionando el codo y ese trabajo lo hace el bíceps y el braquial, que está por debajo. También es un flexor de codo, aparte de otros grupos musculares más pequeñitos. Entonces, teniendo eso en cuenta, el primer ejercicio sería las dominadas, que me lo inventé. Este es patentado. Si ya existía, pues muy bien, pero este lo descubrí yo solito. Os ponéis las sillas, agarréis aquí y unos, y ahí tenéis para ser dominadas en casa. Así se vería por detrás. Para que veáis cómo apoyo los antebrazos. Para hacer el rango completo os tenéis que inclinar un poquito para bajar del todo, y como veis, ahí lo tenéis. El siguiente sería el remo invertido, que sería igual que las dominadas, pero con apoyo de los pies. Simplemente podéis enfatizar más verticalidad o poniéndonos más horizontales. Y aquí sería apoyar los pies y para arriba. Y si queréis más verticalidad para tener más transferencia de las dominadas, pues así es un poquito más vertical. El siguiente sería el remo usando el pie como resistencia, y aquí tendríamos que utilizar la cuerda o la manta. Apretáis ahí y tenéis con un par fuerte. Y toda la fuerza que tenga la pierna es resistencia que podéis hacer con este ejercicio. Es carga. Por lo que dependerá de lo exigentes que seáis con este ejercicio. El siguiente sería el remo usando el marco de la puerta. Y aquí pilláis el marco y hacéis remo. Y aquí jugáis con la inclinación. O sea, lo que podáis inclinar. También lo podéis hacer a dos manos. O sea, agarráis. Al igual que lo que os comenté con el ejercicio de empuje y en el de tracción. Solo que aquí simplemente, si este hace tracción, el otro empuja para hacer resistencia. Entonces sería tirar para hacer la negativa. Pero, como os digo, apretar a tope para poder estimular bien esa musculatura. Ya pasando a los ejercicios que trabajan estos grupos musculares de manera aislada, el primero, que es para dorsal, sería hacer los Victorian e incluso, en cierto modo, los front lever, usando este gesto en el que está implicado tanto el dorsal como la cabeza larga del tríceps. Empezando desde abajo y llevar los codos hacia atrás para activar bien el dorsal. Sería aquí. Y podéis aguantar en isometría. Ya para hacerlo más complejo sería estirar más las piernas, y se hace tremendamente difícil, es durísimo. En el suelo el Victoria también lo podéis intentar aquí con botes, pero eso ya es muy hardcore hacerlo. Y eso no me sale. Y ya luego el front level, lo que pasa es que a mí el front level para trabajar dorsal me gusta más hacerlo de manera dinámica para centrarme en este gesto. Y digamos que con la silla no se puede hacer tan bien, pero aún así ahí os dejo la idea también. Tendría de aquí. No es fácil estirarse. En isometría aquí no lo veo, porque trabaja más que todo el abdomen, no trabaja tanto el dorsal. Pero bueno, ahí tenéis las ideas por si queréis hacer front level en casa. Sí, bajar. Como puede haber mucha tensión a nivel vertebral, yo iría hasta el suelo para no cargarse la espalda y luego subir. Subir. Luego, para bíceps, el curl lo podéis hacer en la mesa. Y aquí tenéis que tener cuidado de que en la mesa resista. Solo os haré un par de repeticiones, pero en esta mesa yo no lo haría porque me la puedo cargar. Pero es para que tengáis las ideas. Agarráis aquí y aquí flexionáis los codos. Y también podríais hacer el gesto para trabajar el remo invertido. También lo podéis trabajar en isometría manteniéndose arriba para trabajar los bíceps de manera isométrica. Otro ejercicio sería el curl usando las cuerdas o usando las mantas, que simplemente apoyéis el pie que va a ser la carga y para arriba. Como veis. También lo podríais hacer tumbados en el suelo. Otro sería el curl con el marco de la puerta. Entonces pilláis y lleváis la mano al pecho con esa flexión de codos. Solo que aquí tenéis que apañaros bien para buscar bien esa inclinación. Otros serían también los face pulls, que las hacemos con la cuerda o con la manta. Y aquí, como ya os comenté, también trabajarían los hombros. Entonces sería pillar y llevar las manos hacia atrás, y es como hacer este gesto de sacar molla, pero aquí. O sea, en vez de aquí,
aquí. En este caso, como queréis trabajar más los bíceps, o que es un ejercicio complejo, sería centrarse en la flexión de codos. Ya otro sería el que yo os comenté en los ejercicios de tríceps, que sería el curl, pero usando la otra mano como resistencia, que en este caso uno haría tríceps y el otro haría bíceps, y sería ahí, el otro extiende. Y todo lo que apriete el otro brazo va a ser toda la carga que va a tener este bíceps. Luego ya el último de bíceps es ya un juego biomecánico, que vendría a ser las flexiones, pero en supinación. ¿Y por qué? Si las flexiones son para pectoral y en este caso también para tríceps. Porque una de las cabezas del bíceps realiza el gesto de flexión de hombro, que es este gesto de llevar el hombro hacia arriba. Entonces, poniendo las manos en supinación, más que trabajar los bíceps con curl, se trabajarían con esa flexión de hombros, por lo que aunque no sea tan eficiente como realizar un remo en supinación o unas dominadas en supinación, también podría seros interesante, sobre todo para combinar con ejercicios de pectoral y de tríceps. Poner las manos así y hacer las flexiones, centrándonos en llevar bien los hombros hacia adelante. No es tan específico, pero algo hace. Ya pasando a los ejercicios de abdomen y también de los oblicuos, para trabajar en general la zona del core, tenemos por un lado las planchas, aquí o aquí, y simplemente la versión para meter más énfasis en los oblicuos sería la plancha lateral, ya esté aquí o ya esté aquí. Otro ejercicio para abdomen sería la V, que es aguantar y hacer aquí o aquí, aguantamos en isometría. Y la versión que mete más oblicuo sería meterle una torsión que sería los Russian Twist. Solo que en este caso, si tenéis problemas de espalda, no lo hagáis porque es un ejercicio que tiene cierto nivel de riesgo a nivel vertebral. Eso tenerlo en cuenta. Que sería simplemente meter torsiones. Otro ejercicio serían los LSI, que lo podéis hacer tanto en el suelo, que en este caso, más que trabajar el abdomen al llevar las piernas hacia arriba, trabajan el abdomen para mantener la postura en isometría, porque el grupo muscular que mantiene las piernas arriba no es el abdomen, viene a ser el psoas y el recto anterior del cuádriceps. Pero es un ejercicio que si así lo vais a notar, lo podéis hacer también con sillas, veis aquí de las esquinas, y si no sale el decir, pues con mantener la postura, creedme que se nota una bestialidad, se nota un montón. Otro ejercicio de oblicuos sería el Russian Twist, pero de piernas. Aquí también tened cuidado con la espalda, apoyéis fuerte los brazos y llevéis las piernas de un lado a otro. Si controláis el movimiento, mejor aún. Ahí lo vais a notar una barbaridad. Ahora lo he hecho fácil, pero este suele costar bastante, así que os podéis llevar una risa si no sale. Otro ejercicio de abdomen sería la versión de Abe Wheel, pero resbalándose ya sea con trapos o si tenéis cualquier cosa que ruede y cosas así. En el canal tenéis un vídeo entero en el que hablo sobre el Abe Wheel con las diferentes variantes que podéis hacer para hacerlo de manera segura con la espalda, porque hay gente que el Abe Wheel le da problemas con la espalda. Pero en general lo que tenéis que tener en cuenta es que os centréis en la posición de plancha y no tanto en los brazos. También el Abe Wheel viene a trabajar el dorsal, porque tiene ese gesto de llevar los codos hacia el cuerpo y hacia atrás. Eso tenedlo en cuenta, pero tenéis que tener cuidado con la espalda. Y digamos que en versiones avanzadas sería sin apoyar rodillas, aunque podéis hacerlo apoyando rodillas. Y yo ahí más, como yo lo veo como una plancha, yo lo sentaría desde aquí. Sería bajar. Como puede haber mucha tensión a nivel vertebral, yo iría hasta el suelo para no cargarse la espalda. Y luego subir. Subir. Otra versión que también podéis hacer es resbalar hacia atrás. Pero de la misma manera tenéis que cuidar la espalda, ¿vale? Que no notéis fuerza en la espalda y lo principal es la posición de plancha, no tanto el gesto con las piernas. Entonces podríais hacer, llegáis, resbaláis hacia atrás, lo que controléis y vais para adelante. Pero cuidando la espalda, también lo podéis hacer aquí. Vais hacia atrás y lo que más. Voy a bajar ahí a tope, a ver. Y por ejemplo abajo estaba notando que la lumbar me está diciendo no bajes más porque me puede hacer daño, pero tenedlo en cuenta. Con la plancha lateral también podéis hacerlo similar. Ponéis para resbalar en los pies, bajáis y subís. ¿Vale? Ahí es mucho más seguro que de la otra manera. Y por otro lado, el último, que trabajaría tanto abdomen como oblicuo, sería hacer un crunch en diagonal, que también sería resbalando, pero igual. Lo principal aquí es la posición de plancha y no tanto llevar los brazos. Entonces aquí sería llevar las rodillas a los codos. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!
Ya para trabajar el cardio en casa, yo lo entrenaría con el entrenamiento HIIT, que vendría a ser un entrenamiento de alta intensidad por intervalos. El más común viene a ser el Tabata, en el que vas a hacer ejercicio durante 20 segundos y descansas 10 durante 8 series. Entonces podéis trabajar con 2, 3, 4 Tabatas y créeme que a nivel cardiovascular lo vais a notar. Entonces, antes de deciros ejercicios, comentaros que podéis hacer, por ejemplo, circuitos con los ejercicios que más masa muscular mueven de los que os he llegado a comentar, y haciendo, por ejemplo, un Tabata a nivel cardiovascular, si lo hacéis a máxima velocidad y vais a tope, también estaríais trabajando a nivel cardiovascular, lo que puede ser pasar, por ejemplo, de sentadillas a ser remo, luego a ser split y luego pasar a ser flexiones, y si lo hacéis así, sin descanso y a toda pastilla, creedme que cardio vais a estar haciendo. Ya luego, ejercicios más específicos de cardio, pues por un lado podéis hacer sombra en casa, que vendría a ser pam, 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 o sea, lo que es sombra de artes marciales. Y eso, si le metéis suficiente intensidad, pues también trabaja bien a nivel cardiovascular. Si no, mirad cómo existen clases de Cardio Boss o Cardio Combat. Y también aquí deciros que a nivel cardiovascular podéis mirar clases enteras de YouTube, porque hay un montón de clases de este estilo, ya sea, por ejemplo, lo que os he dicho de Cardio Boss, Cardio Combat, de Zumba, etc. Luego, otro ejercicio que también podéis hacer es saltar a la comba, que si tenéis una cuerda suficientemente larga también puede servir. Si queréis más intensidad, lo podéis meter de la penal. Y ahí también de paso trabajéis los gemelos con ese salto y dándole caña. Si no tenéis comba, podéis también hacer jumping jacks, que vendría a ser aquí. Pero aquí yo siempre digo que o se hace de manera graciosa y súper rápida o no me vale. Entonces, más que hacer simplemente aquí, sería toda la velocidad que le podéis meter. Luego también tenemos los burpees. También tenemos levantar la mano y la rodilla contraria. Vamos aquí y aquí. Que vendría a ser como un jumping jacks, pero le metemos máxima velocidad. También podéis hacer un ejercicio que yo llamo el tembleque, que simplemente os ponéis y hay otra pastilla. Y por otro lado, medio en coña y medio en serio, pues con la pareja en la cama, pues eso también es cardio. Así que por este lado podéis incluso utilizar estos ejercicios que os acabo de decir para haceros un Tabata, y en vez de la cama añadís otro ejercicio más, y así tenéis los 8 para hacer un Tabata bastante interesante. Y bueno, esto viene a ser todo. Ya sabéis que no hay excusas para no entrenar en casa, o incluso en cualquier parte, en hoteles. Os he dado un montón de ideas para que podáis entrenar perfectamente. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda, que hayáis aprendido. Un saludo, hasta otra.